¿Qué pasó realmente durante la sesión de ayer? Que borramos por completo ese pequeño rally que ya tuvimos durante la sesión del miércoles después del anuncio de la Fed. Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy, como ya habéis visto, vamos a tratar de qué pasó durante el día de ayer y qué puede ocurrir de aquí en adelante con los mercados en estos momentos. Va a ser un vídeo bastante corto porque no tengo mucho tiempo en el día de hoy y lo que vamos a ver es principalmente los factores que han provocado esa gran caída que vimos durante la sesión de ayer y que parecía que nunca terminaba. Hubo momentos en los que el Nasdaq llegó a rozar el 6% hacia abajo, que para ser un índice evidentemente es algo fatídico, es algo horrible, y después tuvimos también al S&P 500 por encima del 4% de la caída y el Dow Jones también rondando ese 4% de caída y generando una pérdida de 1.200 puntos básicos. Y es que el principal motivo, bajo mi punto de vista, no nos vino de dentro de Estados Unidos, nos vino desde fuera, desde un país externo. Y es que durante el día de ayer, el Banco Central de Inglaterra, el que controla la libra esterlina, digamos que volvió a subir otra vez los tipos de interés por cuarta vez consecutiva durante los últimos meses. Y es que estamos ya en el 1% de tipos de interés para el Reino Unido y para la libra esterlina. Hasta ahí no pasa absolutamente nada. Pero los comentarios que llegaron después no fueron los que ayudaron precisamente. Y es que nos dijeron que la inflación podría seguir subiendo bastante durante los próximos meses y teniendo en cuenta que el Reino Unido en estos momentos está con unos niveles de inflación por debajo de los que tiene Estados Unidos, pues es algo alarmante que se pueda contagiar pues, a otros países, como ya digo, como puede ser Estados Unidos. De hecho, nos avisaron de que la propia inflación en el Reino Unido podría tocar el 10% durante los próximos meses, algo que no hemos visto todavía en ninguna economía que esté desarrollada. Sería un punto, una barrera psicológica bastante importante a superar. Además de todo esto, nos dijeron que existían unos riesgos bastante fuertes de que pudiese haber una recesión, sobre todo en Europa, de cara a que esa inflación no se pudiese controlar, la tuviésemos desbocada y entrásemos en un periodo de estanflación. Lo mismo que dijimos que ocurrió durante los años 70 y principios de los años 80. Por supuesto, esto no sentó nada bien en Wall Street y estamos viendo cómo un país aliado, un país que evidentemente tenemos muchas conexiones económicas con ellos, pues nos está avisando de una alta inflación, de una posible estanflación y de una posible recesión. Entonces, si estamos en ese camino, pues evidentemente Estados Unidos, después de que hayamos estado viendo de que quizás no podemos hacer ese soft landing, ese aterrizaje blando, digamos, con la Fed, con la política monetaria, pues evidentemente entran los miedos y por eso es uno de los motivos principales por los que ayer tuvimos esa gran venta masiva de acciones de todo tipo. Por otro lado también, pues tuvimos a otras agencias como por ejemplo la agencia Fitch, que es una agencia crediticia de rating, una de las tres más importantes del mundo. Vosotros conoceréis seguramente pues a Standard & Poor's, a Moody's también, que cotizan en bolsa, pero esta tercera no está cotizando en bolsa, pese a que sea pues una de las más importantes del mundo, como ya digo. Y es que en un informe que esta propia agencia publicó durante el día siguiente al tener los reportes, vamos, de la propia Fed o incluso a las pocas horas, vimos que no eran para nada optimistas con la política monetaria que se estaba llevando a cabo. Y es que nos advirtieron, es un informe que recomiendo si tenéis acceso a poder leerlo, es un informe que nos advierte de que esas subidas de los tipos de interés del 0,5% y que de aquí en adelante vayan a seguir siendo de ese tipo, como ya nos dijo Jay Powell, significan que el frenazo a la economía va a ser consistente durante los próximos meses. Y no solo eso, sino que además estamos reduciendo la compra de balance, estamos reduciendo la liquidez en el mercado. Y evidentemente esto también va a afectar pues de lleno a cómo se comportan pues no solamente las empresas, sino los particulares y la macroeconomía en general, porque esto va a dificultar mucho ese crecimiento económico y es lo que puede llegar a que nos vayamos directamente pues digamos a una recesión económica. Por lo tanto, en este informe básicamente lo que Fitch vino a decirnos es cuidado porque esto ya lo vivimos en parte en el año 2018, pero no tuvimos subidas de tipos de interés por entonces y os podéis fijar en el gráfico cómo fue durante los últimos meses de ese año. Entonces, en parte es un poquito lo que nos viene a decir este informe, es tener cuidado porque el soft landing no lo vemos para nada fácil, es bastante difícil aterrizar una economía cuando estamos reduciendo y aumentando los tipos de interés por todos lados.
Entonces, ahí es muy difícil acabar sin daños. De hecho, Goldman Sachs en estos momentos ya nos dice que hay una probabilidad para este año, o incluso el 2023, del 30 al 35% aproximadamente de que Estados Unidos acabe en una recesión y Europa, si no recuerdo mal, se encuentra alrededor del 50-60%. Entonces, esto evidentemente no son buenas noticias para el mercado y es parte también por lo que se vio lastrado durante el día de ayer. Ahora bien, y para terminar ya el vídeo, hay unos puntos clave que los tres índices, el Nasdaq, el S&P y el Dow Jones, todavía no han perdido. Es uno de los puntos clave básicos en estos momentos porque si bajamos de ahí, si perdemos esos soportes, básicamente saltarán todas las alarmas, estaremos viendo que los problemas pueden empezar a comenzar y que básicamente nos estaríamos metiendo todavía más en un bear market y que los otros índices se sumasen también como el S&P y el Dow Jones. En estos momentos está solamente el Nasdaq dentro del bear market. Entonces, ¿cuáles son esos puntos básicos? Pues para el Nasdaq, ya los estuve diciendo ayer durante la sesión de ayer en Twitter, tenemos el soporte clave en los 12.725 puntos básicos, que no hay que perderlo y que de hecho durante el día de ayer funcionó perfectamente, los llegamos a testear y ahí de hecho acabamos un poquito por encima en la sesión de ese soporte. En el caso del S&P tenemos los 4.115 puntos básicos, más de lo mismo, es un comportamiento muy parecido pero trasladado al gráfico del S&P. Y en el Dow Jones más de lo mismo, pero en el soporte lo tenemos en los 32.425 puntos básicos. Por lo tanto, si los tres índices no pierden esos tres soportes tan importantes, las alarmas no saltarán, porque tendremos un soporte que está funcionando y podremos tener un cierto rebote, como ya dijimos, para la semana que viene, cuando tengamos los datos de la inflación del mes pasado, o simplemente porque el mercado está sobrevendido y como todavía no hay tantas señales de que tengamos una recesión como tal, pues simplemente rebotemos y nos vayamos un poquito más hacia arriba. El problema viene si perforamos, como digo, esos soportes. A partir de ahí saltarían bastante las alarmas, veríamos cómo el bear market está servido para todos los índices, para todos los sectores y evidentemente en el Nasdaq veríamos que sufriría todavía más. Estaríamos entrando en una zona que de momento sería desconocida en estos momentos. Por lo tanto, mucho cuidado de aquí en adelante. Si os ha gustado el vídeo entonces dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, checar los links que en la descripción, como mi Twitter que es @accionespbolsa o mi página web que es accionespbolsa.com para ver los ratings, precios objetivos, etcétera, que doy yo en mi página web y nos vemos en el próximo vídeo.